muy buenos días. Soy Gabriel de las Casas. Estamos en Caracol Radio. Hoy lunes festivo. Hoy, como todos los lunes festivos, tenemos una gran operación retorno de todas las personas que van por todas las vías del país a disfrutar un puente. Y como todos los lunes festivos, o más bien los martes, empezamos a hacer los balances de lo que deja el lunes festivo, las grandes festividades que tiene el país. Y uno de esos grandes balances, tristemente, son las víctimas fatales, los accidentes en carreteras colombianas. No solamente en carreteras, no estamos hablando de lo rural, sino vías nacionales, sino también todo lo que pasa en la ciudad. Y por eso, para hablar hoy está invitado con nosotros Luis Lota, es el director de la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Luis, bienvenido a Caracol Radio, ¿cómo está usted? Muy bien, muchas gracias a todos los que están en este momento y a usted, Gabriel, por este espacio para que trabajemos juntos en un tema que a veces creemos que no nos pega tanto, pero solo para que tengan una cifra en la cabeza. En COVID, en 2 años de COVID, 4,5 millones de personas perdieron la vida en el mundo. Eso es lo que pasa en 3 años de inseguridad vial. Esa es otra pandemia que a veces no escuchamos. Hombre, pues una pandemia que nos preocupa muchísimo. Quisiera comenzar con algo que alguna vez había hablado con usted. Accidente o incidente o siniestro. ¿Qué trae la palabra accidente y por qué uno no puede a veces determinar que todo lo que sufrimos o cuando hay víctimas fatales o hay estrellones de carros o atropellan a alguien es un accidente? Bueno, accidente es algo que pasa de manera fortuita. Por eso cuando tenemos temas asociados a la siniestralidad vial, a los incidentes viales, no podemos tener la palabra accidente de por medio. Hay temas de accidentes en las vías sin lugar a dudas. En diciembre pasado en un túnel, por ejemplo, una usuaria sufrió un paro cardíaco en el momento en que iba manejando su motocicleta y pues por el paro cayó y terminó falleciendo. Eso es un accidente, pero cuando yo excedo los límites de velocidad, cuando no respeto las señales de tránsito o cuando la misma infraestructura o cuando el vehículo tiene una falla mecánica, pues son temas que yo pude haber solucionado de alguna manera y pude haber prevenido. La premisa fundamental es que ninguna muerte en el tránsito es aceptable, todas son evitables y por eso no podemos llamar accidente, porque no es un accidente. Vamos a tener un denominador común aquí precisamente y es cómo todos los colombianos sumamos, cómo todos sumamos para prevenir, para trabajar. Esto no es, porque a veces nos quedamos con las cifras y nos quedamos como si fuera una responsabilidad gubernamental, de gobierno nacional, de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, de alcaldías, de gobernaciones y aquí absolutamente todos sumamos. Así es. Si yo excedo los límites de velocidad, pues voy a tener unos inconvenientes seguramente en materia de siniestralidad. Aquí vale la pena decir como algunas cifras también para que tengamos en el radar. Si yo atropello a un peatón a 20 kilómetros por hora, es como si lo lanzara de un segundo piso. Pero si lo atropello a 90, es como si lo lanzara de un piso 11. Entonces, si yo voy en una zona escolar, en una zona residencial, que pasa un balón, detrás de un balón va un niño, y lo atropello a 90, a 70 kilómetros por hora, la probabilidad que fallezca es muy alta. Y no podemos tener un policía detrás de cada persona. También todos tenemos que sumar en la prevención, en saber que no podemos conducir bajo el efecto del alcohol, en que tenemos que respetar el pare, el semáforo. Y no solamente para los conductores de vehículos, para todos los usuarios de las vías, para el peatón, que crucemos por donde debemos cruzar, al ciclista que respetemos el semáforo, al motociclista que no pasemos y zigzagueemos entre los otros vehículos. Es un tema de todos. Luis, esas medidas que se toman con las alcaldías locales a veces nos parecen muy exageradas cuando ponen unas zonas en las que no podemos transitar pues, a más de 30 kilómetros y uno dice, pues está generando más trancón estos límites de velocidad. ¿Los límites de velocidad en general en Colombia están bien hechos, están sobre la norma? Bueno, tenemos que decir que los límites de velocidad en Colombia se han venido reevaluando. El mundo ha venido reevaluando, no solamente en Colombia, sino el mundo ha venido reevaluando los límites de velocidad. Mire que 2021 fue un año muy duro en materia de seguridad vial. Redujimos el número de accidentes, el número de siniestros, el número de choques, pero aumentamos el número de muertos. ¿Por qué? Porque son más letales, porque asociados a velocidad. Solo 2 ciudades capitales, de las grandes capitales, lograron reducción de mortalidad en el año 2021 con relación al 2019, un año comparable, porque el 2020 con todos los temas de pandemia, pues tuvimos unas restricciones de movilidad. Y esas ciudades son Bogotá y Cali. 2 ciudades que le apostaron a tener velocidades de 50 kilómetros por hora en sus corredores, en todos sus corredores. La velocidad a veces creemos que ¿cómo así que nos bajan a 50 kilómetros por hora? Pero resulta que cuando bajamos la velocidad a 50 kilómetros por hora, realmente la gestión adecuada de la velocidad es la que nos está ayudando a salvar vidas. Pero venga que entramos a un tema muy, muy interesante y es que no es lo mismo estrellarse a cualquier velocidad en un carro que estrellarse a cualquier velocidad en una moto. Y es allí en donde vemos un incremento. ¿Cómo está esta relación? ¿De qué cifras podemos hablar de siniestralidad y cómo comparamos lo que es carro, moto, peatones? Bueno, tenemos que decir que en el año 2021 en particular
fallecieron en cifras preliminares, y digo preliminares porque todavía hay muchas personas que quedaron lesionadas en Sí. hospitales y clínicas y toca ver cómo evolucionan, 7.270 personas en siniestros viales en Colombia. De esos, el 60% era motociclista, iba en una motocicleta o era conductor de motocicleta, como acompañante o como conductor. Este año, ¿cómo vamos? Este año tenemos que decir que, por ejemplo, para tener una cifra, en el mes de enero fallecieron 571 personas en todas las vías de Colombia. De esos, 314 eran motociclistas y de esos, 252 eran los que iban manejando la motocicleta. Es un tema muy importante. En ciudades como Bogotá, en ciudades como Medellín, la primera causa o el primer actor vial que fallece es el peatón, principalmente atropellado por motocicleta. Y cuando uno mira la motocicleta, resulta que el tema más importante, alrededor del 23% de los motocicletas que fallecen, terminan chocando contra un objeto fijo, contra un árbol, un poste, un andén. Muchos son temas asociados a exceso de velocidad y a no manejo adecuado de los frenos. Gabriel, un tema que a veces pareciera muy lógico y que cuando uno no maneja motocicleta no la tiene tan clara, es que la motocicleta tiene dos frenos independientes, el de la llanta de atrás y el de la llanta de adelante. El de la llanta de atrás frena la moto y el de adelante le da la estabilidad. Resulta que cuando hay un exceso de velocidad y un motociclista tiene susto por el exceso de velocidad, solamente frena con la llanta de atrás y pierde la estabilidad de la moto, y ahí es donde estamos teniendo fatalidades. El 23% de los motociclistas que fallecen chocan contra un objeto fijo. Ok, pero y frente a eso, frente a las licencias de conducción de las motos, ¿habría que modificar algo que tuviera más, no sé, una prueba de manejo o un mejor examen de cómo se debe frenar, de qué debe utilizar una moto, cuando estamos viendo que se están incrementando, pues por supuesto, se incrementan, en la manera en que tenemos más motos, pues por supuesto van a subir los números de accidentes o de incidentes en motos. ¿Qué se podría hacer allí, además de lo que vienen haciendo ustedes de la Agencia Nacional de Seguridad Vial? Bueno, aquí hay varias cosas que estamos haciendo desde la agencia hacia el largo plazo, hacia las motos y hacia los otros tipos de vehículos. Por un lado, y esto es un tema que plantea el mundo, la seguridad vial no es solamente un tema de comportamiento, hay que pensar en el comportamiento, hay que pensar en las vías, hay que pensar en los vehículos y hay que pensar en las velocidades, tema del que hablábamos al comienzo. Con relación al comportamiento de las personas, estamos trabajando en tres líneas de trabajo. Primero, en la capacitación desde los niños, niñas y adolescentes, formar desde el colegio. La semana pasada tuvimos en Colombia el Foro Internacional de Seguridad Vial Infantil sobre cómo trabajar en pedagogía desde los niños, niñas y adolescentes para que cuando sean conductores tengan una formación desde la base. En segundo lugar, un tema muy importante, el que ya tiene hoy la moto, el que ya hoy conduce. Trabajamos con 46 equipos de trabajo en todo el territorio nacional en una estrategia que se llama Motodestrezas. Formémonos de mejor manera. Y si usted es motociclista y trabaja con su motocicleta todos los días, contáctese con la Agencia Nacional de Seguridad Vial o con la Secretaría de Tránsito de su municipio para que pueda ser parte del programa de Motodestrezas, un curso de formación gratuito de 4 horas, tanto teórico como práctico. Y finalmente estamos en el nuevo proceso de licenciamiento. Gabriel, desde hace unas semanas ya está en firme la nueva estructura de qué clase nos deben dictar, cómo nos deben dictar la clase, no solo para motociclistas, sino para todos los usuarios de vehículos en los centros de enseñanza. Y los centros de enseñanza tienen 4 meses para actualizar esta forma de dar la clase, sobre todo pensando en los problemas que nos aquejan a Colombia. Tenemos que decir que nuestras formas en que estaban dándose las clases eran formas con vehículos mecánicos. Colombia ha avanzado mucho y hay muchos más vehículos automáticos en la calle y motos de diferentes gamas. Yo invito a los usuarios que de motocicleta que nos están viendo y oyendo el día de hoy, que sean también conscientes de qué tipo de licencia de conducción tienen. Cuando yo tengo motocicleta, hay 2 tipos de licencia de conducción. La A1 para bajo cilindraje y la A2 para alto cilindraje. Si usted tiene una moto de bajo cilindraje, saque la A1, que le enseñan de manera adecuada cómo es que funciona su moto para que usted no tenga realmente problemas en materia de siniestralidad. Estamos con Luis Lota, el director de la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Luis, hay algo que debería ser muy importante y no sé qué tanto lo hacen. Todas estas empresas de mensajería, que en su mayoría, bueno, tienen bicicletas y tienen motos, ya hablaremos también de los ciclistas. ¿Qué tanto de verdad ellos deberían, entre comillas, obligar a su fuerza de domicilios a que si van a pertenecer hayan tomado este curso? ¿Qué tanto se comunican con ustedes para llevar y tener unos cursos masivos para ellos? ¿O esto se ve muy allá, muy atrás? Bueno, hay 2 temas importantes ahí, Gabriel. El primero es que sí, hemos venido teniendo acercamiento con muchas de esas empresas, hemos venido formando a sus agentes, hemos venido trabajando en pedagogía hacia ellos. Pero hay un segundo tema, y es que todas las empresas que tengan más de un conductor,
de domicilios o empresas públicas, privadas, y que tengan más de 10 vehículos, tienen la obligación de implementar el Plan Estratégico de Seguridad Vial. Ok. Ese Plan Estratégico de Seguridad Vial, cuando llegamos a la agencia, era un plan demasiado pesado, era un plan muy complejo de armar y de identificar. Hoy acabamos de recoger las observaciones de los ciudadanos y de las empresas para hacerlo más fácil. Y vamos en los próximos días a sacar la resolución para implementar lo que dice la ley 1503 de manera obligatoria el plan estratégico de seguridad vial, pero un plan estratégico a su medida. Y desde la agencia podemos acompañar, y le invitamos a todas las empresas que nos ven hoy, miércoles y jueves tenemos acompañamiento para formular el plan estratégico de seguridad vial, identificar el riesgo, tener cuáles son las medidas y lograr realmente reducir siniestros viales al interior de las empresas. Miren que las empresas pierden una gran cantidad de recursos en incapacidades, en seguros, en pérdida de mercancía por temas de siniestralidad. Si implementáramos soluciones prácticas asociadas a nuestro riesgo, por un lado salvamos vidas y por el otro recibimos o dejamos de perder recursos en temas derivados de la siniestralidad. Y creo que estos planes tienen que ser muy modulares para que le lleguen a todo el mundo. ¿Por qué? Porque estas grandes empresas de mensajería, los motociclistas no son sus empleados. Son unos afiliados y ahí viene la discusión de los tipos de obligaciones que tiene la empresa con estas personas. Pero es ahí en donde hay que entrar a modular con ellos para que no se sienta una obligación. En lo que están buscando ellos es, por supuesto, no generar una relación laboral en este momento, pero sí que los lleven. Estamos hablando desde la responsabilidad, no solo de sus domiciliarios, estamos hablando de la responsabilidad con la gente. Así es, yo decía hace un momento, empezando esa entrevista, que esta era otra pandemia, una pandemia como la del COVID, pero cuando se mira la pandemia del COVID, la gente que falleció, los principales son los adultos mayores, pero en la siniestralidad vial son los jóvenes. Los productivos en términos de las empresas de mensajería, entre 20 y 35 años, el tema es muy complejo, es donde está teniendo principalmente la mortalidad y por eso el trabajo tiene que ser de esa manera, modular, entendiéndose que lo que estamos buscando es generar protección y sobre todo generar garantía de la vida de las personas que se mueven en nuestras empresas con nuestros servicios y que de alguna manera van a garantizar que nuestra puntualidad, la que sabe por medio, cuando yo entrego o soy de mensajería, o los temas asociados a, si yo soy un vehículo de carga, por ejemplo, los paquetes y demás, que lleguen a tiempo, pues sin lugar a dudas, ese llegar a tiempo, pues también parte de la base de no tener incidentes viales. Fíjese que la conversación nos va llevando como a sentar en los motociclistas en este momento pues la responsabilidad de los accidentes. En fin, también estaba hablando usted del alto porcentaje que tenemos de las cifras de los motociclistas que por exceso de velocidad seguramente se estrellan contra peatones o contra objetos que están quietos. Pero los que tenemos carro también hacemos parte de eso. Todos sumamos, bien lo dice la Agencia Nacional de Seguridad Vial, y como que no siento yo como conductor que tenga un sitio en donde mirar, hey, ¿qué debo hacer? ¿Cómo debo instruirme para ese nuevo manejo que estamos enfrentando hoy? Repito, esto es nuevo, lo de las motos. Hace 10 años no teníamos la cantidad de motos y el crecimiento ha sido exponencial, yo creo que en estos últimos 10 años, y creo que hay una nueva forma en que los conductores tenemos que afrontar cada vez que cogemos el carro y salimos a las calles. Claro, un tema muy importante. Aquí la responsabilidad no es solo de los motociclistas, es una responsabilidad compartida porque ellos también hacen parte de esa, digamos, ecosistema vial. Y aquí un tema muy relevante. Sin lugar a dudas, el motociclista tiene que poner de su parte, tiene que evitar zigzaguear entre los vehículos, tiene que evitar pasarse entre un vehículo y otro, pero también tenemos que decir que hay usuarios de vehículos y de vehículos pesados también muy agresivos con los motociclistas y con los ciclistas. Aquí todos, en primer lugar, tenemos que bajarle a la agresividad, entender que el otro también hace parte del ecosistema vial y que hay que respetarle la vida. Un tema muy importante, la Escuela Virtual de Seguridad Vial de la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Allí tenemos varias guías. Voy a empezar por una que sacamos recién la semana pasada y es la guía para utilizar de mejor manera la silla de retención infantil, esa silla para los chiquitines. Todos creemos que es cualquier silla que viene adaptada con el mismo coche, que la podemos poner en el carro y funciona. No, ahí tenemos en la página web de la agencia Escuela Virtual de la Seguridad Vial. Bueno, nuestra página es www.ansv.gov.co. Allí hay una Escuela Virtual de la Seguridad Vial y hay diferentes guías y diferentes herramientas pedagógicas. La primera es la guía que les digo hace un momento, la guía de cómo utilizar de mejor manera la silla de retención infantil. Tenemos otra guía de los buenos comportamientos del conductor de un vehículo. Y luego tengo dos guías muy interesantes, que son la guía de la protección del ciclista y la guía de protección al motociclista. Porque es que creemos que como ciclistas tenemos todos los derechos,
pero que no tenemos deberes. Y los vehículos creen que los ciclistas son una especie rara que no tiene por qué andar al lado mío. Los dos tenemos deberes y derechos, y en esa guía está puesto desde cada actor vial, de una guía muy sencilla, muy fácil de leer, cómo es que tenemos que respetar al ciclista, cómo es que tenemos que darle el 1,5 metros. Muchas personas dicen, ¿por qué el ciclista va por el carril si tiene al lado la ciclorruta? Debería ir por la ciclorruta. La ley 1811 dice, puede ir en cualquier carril porque es un vehículo, un transporte principal como cualquier otro, pero recomendamos al ciclista que vaya por las vías más seguras para ellos. Pero todo eso está en estas guías para que como conductores de vehículos de 4 o más ruedas, pues tengamos la claridad, un poco como usted lo pide, Gabriel, de cómo es que nos debemos comportar en un ecosistema que cada vez tiene más actores viales vulnerables, ciclistas, motociclistas, peatones. Sobre todo un tema muy importante también para los peatones, para los ciclistas y los motociclistas, es que nos hagamos visibles, porque infortunadamente en las noches es donde estamos perdiendo más gente. Mire que los peatones que más fallecen lo hacen en las noches y principalmente adultos mayores. Bueno, no sé, quiero meterme como en esa guía. ¿Cuáles son las recomendaciones generales? Arranquemos con los conductores. ¿Cómo debemos salir a conducir? ¿Qué es lo primero que debemos tener en mente cada vez que prendemos un carro? ¿En qué debemos pensar? Bueno, antes de prender el carro, Gabriel, hay que revisar cómo está nuestro carro. Okay, sobre listo, todo, ya me echó para atrás sobre todo si yo voy a salir. Ajá. Si yo voy a hacer un recorrido largo, revisemos las llantas, las luces, los frenos, los limpiaparabrisas. Interrumpo. Llantas lisas es uno de los grandes problemas que encontré dentro de las estadísticas en los carros, precisamente frente a la siniestralidad. Así es. Ya hablamos de llantas. Pero quiero preguntarle, Gabriel, a usted y a todos los oyentes, que miren su extintor. ¿Qué extintor tienen en su vehículo? ¿Cuál es el extintor que tienen en el carro? Si su extintor no es tipo ABC, cámbielo. Porque el extintor tiene que ser multipropósito en el carro. ¿Por qué? Porque usted puede tener incendio por combustible, incendio por un corto eléctrico o incendio dentro de las partes que son inflamables dentro del carro, los cojines, las sillas y demás. Ahora volvamos a, un tema importante en el extintor es que todos sepan manejarlo, porque a veces sabemos que está el extintor, está al día, pero está debajo de las maletas, nadie más en el carro sabe en dónde está. Si ocurre un incidente, yo termino como conductor inconsciente, ¿quién va a utilizar el extintor si nadie sabe en dónde está ni cómo se usa? Claro. Volvamos a las llantas. Las llantas hay varios temas importantes que a veces no somos tan conscientes y esta semana lanzamos una campaña que es Toma una decisión de vida. Y es cómo tenemos de manera clara nuestras llantas. En primer lugar, ¿cuál es la presión de inflado? ¿Cómo sabemos cuál es la presión de inflado de nuestras llantas? Cuando abrimos la puerta del conductor, en el carro aparece cuál es la presión indicada para nuestra llanta. Lo mismo pasa en las motos. Tenemos las llantas, la presión de las llantas si la moto va sola, si va con un acompañante, si va con carga. En segundo lugar, las llantas tienen fecha de vencimiento, Gabriel. Ajá. Usted mira la llanta y la llanta tiene 4 números. 0914, por ejemplo. Ese 0914 quiere decir que se hizo en la semana 9 del año 14. La llanta tiene una vida útil de un poco más de 10 años, pero no compre una que tenga más de 4 años desde su fabricación. Si ya está más de 4 años, es una llanta vieja, es una llanta que a usted no le va a durar tanto en el momento en que lo recorre. Lo de las llantas lisas es un tema muy complicado. El año pasado 64 personas perdieron la vida. Lo devuelvo porque se me hace muy importante. Ojo, las personas que en este momento vayan a comprar llantas tienen que buscar la fecha de fabricación de la llanta. Así es. ¿En dónde se encuentra ese? En la llanta hay varios números. Ajá. Hay varios números. Hay unos códigos con letras y con números. Eso dentro de piezas que vamos a tener dentro de la Agencia Nacional de Seguridad Vial van a encontrar las tablas de qué quieren decir las letras y los números. Las letras dicen, por ejemplo, a qué velocidad máxima puede ir esa llanta. Okay. Uno encuentra llantas muy baratas en el mercado, pero que no pueden superar los 50 kilómetros por hora. Entonces le pueden estallar si usted va en una vía de 80. Muy importante revisar las letras y las tablas que tienen esas equivalencias. Y también un número que equivale al peso máximo que puede soportar esa llanta. Si usted va a comprar, tiene un vehículo pesado, pues tiene que tener la claridad de que esa llanta va a aguantar el peso que usted le va a incorporar. Y finalmente está la fecha. Esa fecha está encerrada en un óvalo dentro de la llanta. Esa fecha, esos 4 números, reitero, los primeros 2 son la semana del año. Recordemos que el año tiene 52 semanas. La semana del año y el segundo es el año en que se fabricó. Y es que en Colombia tenemos un mercado muy grande de venta de llantas usadas
y de otro que se llama el reencauche de las llantas también, y en lo que veo, pues peligrosísimo frente a lo que usted está exponiendo. Pero el reencauche es una buena práctica. El Ok. reencaucho bien hecho es una buena práctica. Mire que en el mundo se utiliza mucho el reencauche, sobre todo por temas ambientales, porque el estar desperdiciando llantas que todavía tienen una vida útil remanente, pues es bien importante para que todos podamos proteger el medio ambiente. El reencauche es válido. El reencauche hay que hacerlo, pero hay que hacerlo bien, con empresas que sepan de hacer reencauche y no simplemente poner una banda. Hay que hacerlo de manera correcta para evitar cualquier tipo de inconveniente. En Colombia es muy común el reencauche de llantas para vehículos grandes. Para vehículos pequeños está empezándose en Colombia, pero el reencauche es una buena práctica. Muy bien, entonces estamos hablando de seguridad, estamos hablando del carro, revisar las llantas. Por supuesto, las revisiones técnico-mecánicas, eso no es simplemente cumplir un requisito. La revisión técnico-mecánica es un tema muy importante y es una foto al año. Es una foto que el Estado le pide a los ciudadanos para saber cómo está su carro al año. Pero con una foto al año uno no garantiza el adecuado mantenimiento del vehículo. Hay que hacer, recordemos, el mantenimiento de manera periódica, porque la revisión técnico-mecánica se hace cada año. A los 11 meses, como estaba mi vehículo hace un año o 11 meses atrás, no es exactamente las mismas características mecánicas. Hagamos la revisión, hagamos la calibración de frenos, sobre todo miremos las llantas, miremos todo el estado del vehículo para que estemos seguros. La revisión técnico-mecánica clave, pero el mantenimiento es más clave aún. Sé que no es de su resorte, pero claro, en Colombia y dependiendo de las ciudades, los carros sufren más por estados de la malla vial y van sufriendo y se van desgastando. Y eso es muy importante. Y uno a veces cree que fue solamente un hueco y va y revisas el rin. No, hay muchas cosas adicionales que puede tener el carro y por eso la revisión es muy importante. ¿Qué más debemos tener en cuenta entonces? Mejor dicho, antes de montar el carro ya me mandó a hacer un poco de tareas. Ya revisamos el carro. Ok. Ahora yo voy a revisar para dónde voy. Es muy importante revisar a dónde voy. Si usted va a salir o en el momento, durante esta tarde que usted va a regresar, revise a través del numeral 767 cómo están las condiciones de las carreteras en Colombia, si hay cierres, si hay algún tipo de inconveniente. Y un tema muy importante, y es que a veces se le olvida a uno, y usted tiene que hacer, digamos, la planeación de su viaje para hacer pausas cada 2 horas en promedio, Ok. para poder hacer pausas activas, para evitar problemas asociados a microsueño. ¿Cómo sé yo que tengo microsueño? Si yo voy manejando y empiezo a pestañear, empiezo a sentir cabeceo, es hora de parar, hacer una pausa activa, hacer ejercicio, moverme, activarme un poco y volver a tomar la conducción. En la planeación, cuando estoy antes de encender el carro, revisemos que cada 2 horas tengamos una pausa en un restaurante, en un sitio, pero también un tema muy importante, no se trata de parar en un restaurante y comer hasta la saciedad, porque si yo me lleno de más carbohidratos, pero tengo hambre, Luis. pero si me también, lleno más de mire. carbohidratos, me puede dar sueño. Bueno. Entonces comamos sano, comamos bien, no comamos poco tampoco, pero comamos bien, sin exagerar sobre todo en grasas y carbohidratos que al final me den sueño. Recuerde, usted tiene que estar concentrado en la vía, y hay que ser muy consciente de ello. Lo invito a que hagamos la pausa, nos comamos algo, estamos en la hora de los negocios aquí en Caracol Radio y volvemos en minutos. Tema muy importante, es Luis Lota, el director de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, hoy con nosotros aquí en Caracol Radio.